diciendo hace mucho, yo creo que, no sé, en el año 10 u 11, creo haber escrito que el peor efecto que iba a tener el kirchnerismo en la Argentina era que iba a deslegitimar un discurso de redistribución de la riqueza y de justicia social y de mayor igualdad, porque lo estaban llevando, o sea, estaban enunciando esas cosas quienes no lo hacían. Que es Y un que poco entonces, lo que pasa en Venezuela, ¿no? Ahora. Claro, lo que pasa en Venezuela ya es de otra categoría. Un poco mucho. Sí, en todo caso, si querés, después hablamos de eso. Pero en todo caso acá, con mucha menos virulencia que en Venezuela, bueno, pasaba más o menos lo mismo. Quiero decir, un gobierno que tuvo a su favor muchas buenas condiciones económicas y demás, hablaba de redistribución, de justicia social, de mayor igualdad, y no lo hacía. Entonces, ese discurso quedó, como decíamos, deslegitimado por el hecho de que parecía cháchara, digamos, parecía verso. Y yo ¿Viste? Igual pensé entonces... hay gente que cree que sí lo hizo, aquí en la Argentina. Bueno, yo prefiero no poner las cosas en términos de creencia o de impresión. Entonces, lo que traté de hacer cada vez que dije este tipo de cosas era buscar números, cifras, en un país donde los números ya son muy difíciles de encontrar, los datos siempre están muy sesgados, pero de todas maneras, si uno los busca, ve que en el mejor momento, digamos, de la riqueza kirchnerista, hacia el año 9, 10, por ahí, esos números no eran mejores que en el peor momento del neoliberalismo menemista, en el año 97, 98, 99. En el medio hay una crisis. En Argentina las crisis como que cambian un poco todos los datos, pero son cíclicas. También había habido una crisis en el 89, 90, 91. Después se recuperan, empiezan periodos de prosperidad, durante los cuales los gobiernos usan los datos de la crisis anterior para decir que están espléndidos. Viene otra crisis y viene otro periodo de recuperación, etcétera, etcétera. Pero si tomás números entre periodos fuera de la crisis, entre periodos relativamente normales, insisto, después de todo este discurso supuestamente redistributivo y de justicia social, esos números del kirchnerismo no eran mejores, ni mucho menos que los números del menemismo, que fue el gobierno más injusto desde ese punto de vista en su discurso, que tuvimos en mucho tiempo. Entonces, insisto, no era un problema de creencia. Eso traté de decir, y me parece que es lógico, que mucha gente dijo, no, el verso no me lo trago más, y entonces votaron a unos que ni siquiera tenían el verso, quiero decir, que venían derecho a llevarse, con el verso opuesto, las inversiones nos van a salvar, digamos, que no se sabe qué son las inversiones. Primero, las inversiones son supuestamente una empresa extranjera trayendo plata para ganar plata, no es para, y para dar trabajo, salvarnos, ¿no?, de nada. No das trabajo, tomás trabajo. Esa es otra frase de época. Los empresarios dan trabajo. No dan trabajo. Usan el trabajo de la gente para ganar dinero. No, eso lo entendí, pero la gente que no tiene trabajo pasa a tener trabajo. Sí, pero se puede armar trabajos de otra manera que no sea con una empresa norteamericana o europea o lo que sea, poniendo plata para llevarse mucha más. Si no, nadie la pone. Y además, insisto, cuando hay inversiones, lo primero es armar un plan general para pensar hacia dónde querés ir con esas inversiones, qué tipo de desarrollo querés tener, qué tipo de país querés armar. ¿Vos decís que no lo hay? Bueno, yo no lo vi nunca acá. Creo que no lo vi nunca hace muchas décadas, y creo que ese es el problema principal de la Argentina, que llevamos mucho tiempo sin poder consensuar y pensar un proyecto de país.